López Jurado y esto es el podcast de Comego. Yo tengo el gusto de tener conmigo a la doctora Elsa Díaz. Hola. La doctora Elsa Díaz es muy conocida por toda la comunidad médica y hoy vamos a platicar sobre lesiones vulvares pigmentadas. Así es. Bienvenida, Elsa. Pues vamos a empezar por definir qué es una lesión vulvar pigmentada. Bueno, lo que sucede, déjame establecer un poquito. Primero, las mujeres nunca nos revisamos. Culturalmente no nos vemos nuestros genitales externos. Entonces, cuando nosotros descubrimos, generalmente es el médico que descubre, generalmente el que va a descubrir las lesiones que están pigmentadas. Y es importante que nosotros, cuando hagamos una exploración, pues no nos vayamos directamente hacia la vagina y el cérvix, sino revisemos la vulva porque podemos encontrar muchas cosas. Actualmente, las lesiones que nosotros encontramos como pigmentadas son sumamente frecuentes. 1 de cada 10 mujeres puede llegar a tener una lesión o una zona pigmentada. Y los pigmentos pueden deberse a muchísimas situaciones. Por ejemplo, un proceso inflamatorio, una alteración metabólica, por ejemplo, una resistencia a la insulina te puede dar como resultado vulvar, también una acantosis nigricans vulvar, una situación del uso de pañal en forma crónica también te puede pigmentar como proceso inflamatorio, un proceso de prurito constante, cuando nos rasuramos o cuando nos depilamos con ceras calientes, pueden ser también otro proceso que te causan inflamación y pigmentación. Procesos cicatrizales, por ejemplo, una situación donde te hagan un proceso quirúrgico de vulva, puede también pigmentarse. De hecho, es muy común que vayan a solicitar después a veces de una episiotomía porque se pigmentó más esa zona, etcétera. Bueno, es decir, ¿no? Sí. Es más frecuente en esa etapa reproductiva cuando estamos asociadas al efecto hormonal. Claro. Otra de las situaciones que tenemos que ver es también cómo se están aseando, porque a veces, y a mí me ha tocado pacientes que utilizan el alcohol como para evitar prurito, y entonces dicen, sí, me arde un poco, o utilizo este otro antiséptico, me molesta un poco inicialmente, pero descanso. Entonces, hay que preguntar, primero hay que hacer una anamnesis muy importante de la paciente. Segundo, hay que revisar muy bien a la paciente, tener una muy buena luz, tratar de abrir o aperturar perfectamente los labios menores, los labios mayores. Hay pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, entonces muchas veces cae todo el pliegue abdominal o púbico. Hay que levantar, hay que tocar. A veces vemos una mancha o vemos una lesión pigmentada y no tocamos, Juan Carlos. Entonces, esto es bien importante. Las lesiones las vamos a clasificar de muchas formas, pero de acuerdo a la clasificación internacional de dermatosis vulvares. Perdóname que te interrumpa, ¿sí? Déjame nada más, quiero ahondar, y esto ahora te lo comento porque yo estoy en el Hospital Español y estamos a cargo de los residentes de grado y sí, cuando me toca estar en la consulta externa del hospital te das cuenta que los muchachos hacen justo lo que tú dices, no llegan y se quieren meter directo con el espejo y nunca la revisan afuera. Entonces, parte de lo que trato yo de transmitirles es que justo siempre, una vez que la paciente solicitarle que deje caer las rodillas a los lados, que nunca les digan abra las piernas o cosas de este estilo que pueden malinterpretarse, aunque estamos haciendo cosas buenas, pueden interpretarse como cosas malas. Entonces nunca decirle se pare, abra las piernas, es deje caer las rodillas a los lados, ¿no? Estás diciendo lo mismo sin que se sienta esa agresión. Y la otra que siempre les digo, o yo por lo menos hago, tanto en mi consulta particular como en el trabajo, antes de iniciar la revisión vulvar, toco la pierna a la paciente, les aviso, voy a tocarte. Entonces toco primero la pierna de tal suerte que la paciente ya sabe que viene el tacto. Y entonces cuando empiezo ya a revisar la vulva, porque también me ha tocado que luego los muchachos quieren llegar directo a revisar la vulva. Y entonces pues, todo el mundo brinca. Claro. Todo el mundo brinca y lo pueden también nuevamente malinterpretar o interpretar como una agresión donde no la hay, donde no debería de haberla. Y esto, y perdón que te haya interrumpido, pero creo que es fundamental y más con los tiempos que estamos viviendo, donde todo el mundo está a la defensiva y todo el mundo toma ofensa muy fácil y muy rápido de absolutamente todo. Entonces quería ahondar nada más con estos comentarios, sugerencias.
y vamos a platicar de la clasificación. Pero además muy atinados, Juan Carlos, porque recordemos que nuestros genitales tienen que ver con muchas áreas. Claro. Es nuestra área de comunicación con nuestra pareja, es nuestra área también de intimidad, de autonomía, también de pulcritud, porque claro, desafortunadamente a veces dentro de la cultura te meten que te tienes que lavar todo con detergentes, etcétera, culturalmente, ¿no? Entonces, creo yo que es muy atinado el respeto que le debemos a las pacientes, la forma en la que nos hablan como mujeres y la forma en la también que nos van a explorar. Y bueno, trabajando en los organismos nacionales e internacionales, desafortunadamente muchas de las situaciones de demandas que existen puede ser también porque están solos los médicos y estamos hablando de hombres o mujeres. Entonces, toda esa parte del cuidado de la intimidad, del cuidado de la relación del médico-paciente y sobre todo de la compañía para la exploración es sumamente importante porque es decirle en una forma no verbal, te respeto, te claro, cuido y aquí estoy, ¿no? Claro, para ayudarte. Claro. Entonces, volviendo a la parte de la clasificación, la ISSBD, la Sociedad Internacional de Estudio de Patología Vulvar, en el 2011 realiza una clasificación internacional de dermatosis vulvares. Y una de ellas, en el número 1, es las lesiones pigmentadas. Y de ahí las puedes dividir en rojas papulares, rojas nodulares, puedes incluirlas como blanquecinas o puedes ver otro tipo de clasificaciones. Pero la número 1 te dice cuáles pueden ser las dermatosis que pueden estar pigmentadas. El líquen plano, el líquen escleroso puede pigmentarse. Las infecciones por virus de papiloma humano, yo le digo el gran imitador, porque puedes encontrar una lesión y dices, esta es una verruga, pero cuando les digo es que también esta es una infección por virus de papiloma humano, porque es una lesión plana, pigmentada, dicen, pero es que no pensamos que así fuera, sí, ¿no? Entonces, así es, entonces, por eso les digo, es el gran simulador o el que te da muchas caras de la pigmentación. La otra, podemos encontrar léntigo, podemos encontrar nevos, y esos nevos o lunares que nosotros visualizamos, muchas ocasiones pueden tener imágenes diferentes, es decir, tonalidades en color diferentes, pueden ser azulados, pueden ser cafés, negros, etcétera, y cuando vemos esas variaciones, piensa mal y acertarás, porque entonces puede ser ahí un nevo atípico o un melanoma que se pueda estar desarrollando. Entonces también tenemos que las lesiones que pigmentan asociadas, por ejemplo, al virus de papiloma humano, son lesiones intraepiteliales de alto grado o lesiones como un BIN diferenciado también. Es decir, podemos encontrar un cáncer muy pequeño o ya muy avanzado y encontrar como primer dato pigmentaciones de la vulva. Podemos encontrar payet o podemos encontrar muchas ocasiones infecciones sobreagregadas, es decir, podemos encontrar una dermatosis de base, un líquen, y sobre eso podemos encontrar una lesión asociada a virus de papiloma humano. Entonces, y son pigmentos. Entonces, es importante que nosotros seamos muy cuidadosos, que tengamos muy buena luz para la exploración, que además definamos muy bien cómo es la lesión, los bordes, la superficie, la imagen, la coloración, es decir, hay una serie de pasos que te establecen el ABCD para que puedas tú identificar una lesión y entonces ir descartando, a ver, no es esto, no es esta otra cosa, no es esta otra, y vamos haciendo nuestras diferenciaciones diagnósticas. Es importante que si tengo una duda, hagamos una biopsia. Y otra de las situaciones que es importante es determinar cómo vamos a hacer esa biopsia, con qué instrumento la vamos a hacer y obviamente definirle al patólogo, oye, de acuerdo al mapeo vulvar que estoy haciendo, porque voy a dividir mi vulva en 4 cuadrantes y en la línea media voy a decir, bueno, del cuadrante superior externo estoy en el radio, como si fuera la mama, en el radio de las 2, de las 3, a 2 centímetros de esta línea central, porque en muchas ocasiones te toman la biopsia, llega la paciente y me dice, es que me tomaron la biopsia, ¿pero de dónde? No, pues nada más está aquí la biopsia, y tú ves a la paciente y no encuentras ninguna lesión. Claro. Entonces, esto es bien importante, que todos hablemos el mismo lenguaje, que describamos perfectamente, que tenemos
la vulvoscopía como una forma de hacer un diagnóstico, pero también tenemos la dermatoscopía, que pocos ginecólogos lo utilizan, generalmente lo utilizan más los dermatólogos, para poder amplificar las lesiones, poner luces especiales, identificar si hay un pequeño reticulado, si es lobular, si hay una imagen en panal de abejas, es decir, todos estos datos nos va a ir dando una luz para decirte, aguas, esta es una lesión que puede ser maligna. Entonces, es bien importante que todos los que estamos en esta área de la ginecobstetricia, de medicina general, y que vemos pacientes con patología vulvar, hagamos lo más profesional el estudio de la vulva para que esa paciente no se nos escape, Juan Carlos. Ok, mira, retomando un poco de lo que has dicho, me gustaría, para unificar criterios y que todo el mundo diga, bueno, ok, estoy de acuerdo, pero ¿cómo le hago si yo no sé? Nos hicieras favor de compartirnos el dato de la asociación. La sociedad la Sociedad Internacional de Enfermedades de la Vulva. Enfermedades de la vulva, para nosotros poder agregar en este mismo podcast, agregar el link, que la gente pueda llegar a la página, a esta página y pueda cotejar con la información que viene, la clasificación y los pasos. Esa es la clasificación de Entonces, ahí empezamos a unificar criterios para, como tú dices, todos hablar el mismo lenguaje. Entonces, era lo primero. Lo segundo que quisiera preguntarte más bien, todos tenemos algún amigo o alguna amistad que es que está en la dermatología, o hemos tenido que acompañar a alguien con un dermatólogo, y recuerdo que usan luz UV para revisar ciertos tipos de patología dérmica y demás. Así es. ¿Tiene aplicación la luz ultravioleta en la patología que vemos vulvar? Fíjate que la dermatoscopía te va a servir más. No debes de usar, por ejemplo, el ácido acético, porque te hace hacer sobrediagnósticos. Claro. Lo ves, lo aplicas, ves blanco y dice 6 BPH y lo quieres tratar, y entonces empiezas con sobretratamientos. Podemos utilizar el colposcopio también como parte del estudio. Hace unos años decía la doctora Marchitelli, es que ver a través del colposcopio la vulva es como ver a través de una rendija. Entonces, creo yo que podemos sacarle mucho más jugo a esta parte de usar el colposcopio, pero además viene otra herramienta es el celular. El celular, cuando tomamos las imágenes, lo que te permite también es amplificarlas, la tomas y entonces también puedes hacer muy buenos diagnósticos, pero además puedes comunicarte con otros médicos para que te ayuden cuando tienes algunas dudas, y obviamente también tenerlo como parte de tu información clínica de la paciente, y sobre todo para seguirla. Vamos a suponer que es una melanosis, que esto no es una lesión maligna en las pacientes, entonces quiero seguir a esa paciente. Mira, aquí está, así estabas, y con los años han venido presentándose un mayor desarrollo o prácticamente están igual, es decir, nos da la oportunidad del seguimiento a la paciente. Por otra parte, también estas biopsias, cuando yo estoy sospechando que hay algo que no es normal, también nos va a permitir identificar qué tipo de lesión es y qué es lo que vamos a hacer con esa paciente, y sobre todo darle una mejor asesoría. Es importante también, Juan Carlos, entonces, revisar en forma integral a la paciente, es decir, si yo estoy sospechando que hay una diabetes, si estoy sospechando que es una lesión que es inflamatoria y que está ella utilizando algún otro medicamento que también puede pigmentar, una alergia te puede pigmentar. Las diabéticas, una psoriasis, así es. Cosas que no solo van a afectar a la vulva, sino generalizar. Y revisar en forma integral a la paciente, porque quizá la vulva sea solamente un sitio secundario de un problema que está en otro sitio. Claro. ¿No? Úlceras de Behçet, unas otras situaciones, un HIV que esté obviamente muy activo y que se está manifestando además a través de otras infecciones que estamos adquiriendo a través de la vulva. Excelente. Elsa, pues algún comentario final, muy completo todo la disertación sobre lesiones pigmentadas vulvares. Yo me quedo con una buena información. Habrá que consultar el link que comentamos ahorita de la
De la Sociedad Internacional de Patología Vulvar. En la sociedad, perdón. Así es. Y para poder, como siempre hemos dicho, el cuerpo no puede ser lo que la mente desconoce, y pues bueno, hay que meterse. Si uno está flaco en algún área, habrá que meterse para poder complementar. Elsa, te agradezco muchísimo. No, al contrario, muy amable. Muchísimas gracias por la invitación. Médica Continua, y esto fue el podcast de Convenio. Hasta la siguiente. Bye.